Bueno, en esta clase virtual número 1 veremos dos temas: los números reales, su conjunto, su utilidad, su representación y distintas leyes de clausura, ya sean y otras propiedades, como la propiedad asociativa, la conmutativa. El tema número 2 serán funciones lineales y cuadráticas, sus conceptos, el dominio y el rango de estas funciones, tipos de funciones lineales, cuadráticas, pendientes de la recta, ecuación de la recta, gráfico y al final tendremos unos ejercicios. Bueno, en el tema número 1, los números reales. ¿Qué son los números reales? Son aquellos números que contienen a los números naturales, enteros, racionales e irracionales. Se los puede representar a todos ellos con la letra R mayúscula. Los números racionales corresponderán a todos aquellos números positivos, negativos, incluidos el cero. Los números irracionales corresponderán a aquellos números que no pueden ser expresados como una fracción, y su expresión decimal no es exacta ni periódica, es decir, que no se puede representar como un número periódico o como un número decimal o fracción. Sí como un número decimal, pero no como una fracción. Los números enteros contienen a los números naturales, sus opuestos y también el cero. Y los números naturales son aquellos que permiten contar los elementos de un conjunto, es decir, que corresponden a los números positivos. Los números reales. Bueno, podremos ver acá en resumen de los conjuntos de los números naturales, los números enteros, que van desde menos n, es decir, desde menos infinito puede ser, hasta más infinito, incluido el cero, y los racionales o irracionales, que también se los pueden llamar como fracciones, mal llamados fracciones, donde pueden encontrarse los números decimales y las periódicas. La utilidad de los números naturales. Bueno, los números naturales pueden ser utilizados para identificar elementos de un conjunto, por ejemplo el número de afiliados o de socio de una persona a un club. Pueden expresar orden, es decir, pueden ser llamados también números ordinales, por ejemplo aquellos números que denotan primera, segunda posición, tercera posición. Y también tienen otra utilidad que puede ser contar los elementos de un conjunto. A este tipo de números naturales se los llaman números cardinales. Por ejemplo, la cantidad de alumnos dentro de un curso. Los números naturales pueden ser representados también en una recta. Todos los números naturales pueden ser representados en este tipo de rectas, de menor a mayor. En este caso, la recta está dividida por secciones o tramos iguales. Esta sección de menos 2 a menos 1 está conformada por 15 tramos iguales, es decir, que el denominador de estas fracciones, de estos números que están acá adentro, será 15. Todos están a la misma distancia, al igual que estos números, al igual que estos números. Es decir, que esta es una recta de tipo uniforme, en donde pueden representarse este tipo de números sin ningún problema. La ley de clausura o de cierre. Bueno, la ley de clausura o de cierre es una propiedad que se utiliza para determinar dos elementos de dos conjuntos distintos y asignarlos a otro elemento que pertenece a alguno de estos dos conjuntos anteriores. Sirve para nombrar las composiciones. Por ejemplo, si A pertenece a los números reales y B pertenece a los números reales, esto quiere decir que A más B será el número C, que pertenecerá a los números reales. Las propiedades también de los números naturales corresponden a otras propiedades aparte de la de ley de clausura o cierre, como por ejemplo la propiedad asociativa. La propiedad asociativa nos dice que cuando aparecen tres cifras o más en sumas o multiplicaciones, el orden en el que se presenten los conjuntos no afectará al resultado. Por ejemplo, si A pertenece a los números reales y B pertenece a los números reales y también C pertenece a los números reales, quiere decir que la suma de A más B más C será igual a A más la suma de B más C. Es decir, que el orden de estos factores no afectará al resultado, al igual que en la multiplicación. Si A producto de B se lo multiplica por C y a se lo multiplica por el producto de B por C, el resultado va a ser el mismo.
La propiedad conmutativa aplica, al igual que la propiedad asociativa anterior, a sumas y multiplicaciones. El orden en el que se presenten estos conjuntos no afectará al resultado. Lo mismo en la suma, lo mismo en la multiplicación. El elemento neutro. La propiedad del elemento neutro nos dice que cualquier número sumado a 0 será el mismo número y cualquier número multiplicado a 0 será 0. El elemento inverso. El elemento inverso corresponde al mismo número dentro de una recta con el signo invertido. Por ejemplo, en la recta que vimos anteriormente de números naturales podemos hablar del 15 y del menos 15. La ley del elemento neutro, el elemento inverso, perdón, dirá que el inverso de 15 será menos 15, al igual que cualquier otro número exceptuando el 0. El inverso del 0 no existe porque el inverso de un número real, bueno, también es real, al igual que los números racionales. El elemento inverso estará a la misma distancia del 0 en la recta, pero del lado opuesto, hablando de un número en concreto. También puede representarse como, por ejemplo, el opuesto o inverso de menos 31 será 31, el opuesto o inverso de 12 será menos 12. Bueno, terminando la parte de números naturales, números enteros, pasaremos a las funciones de primer grado, es decir, las funciones lineales. Estas funciones son aquellas que comprenden las relaciones entre los elementos que lo componen. Es decir, que las relaciones entre elementos componen funciones. Para poder hablar de funciones, primeramente tenemos que hablar de una relación. ¿Qué es una relación entre elementos? Una relación entre elementos de un conjunto es la correspondencia entre elementos de dos conjuntos que forman parejas ordenadas. Es decir, que se formula una expresión que une a dos o más objetos entre sí. Una relación entre conjuntos de A y valores del conjunto de B asigna un valor del conjunto de A, es decir, las variables independientes, a mínimo un a un valor del conjunto de B, es decir, las variables dependientes. Las variables dependientes serán estas porque la función, el resultado de esta función dependerá de unas variables independientes que están en el conjunto A. Donde las f de x serán las variables dependientes, estas dependientes del conjunto de x. A todos los valores de las variables independientes les corresponde por lo menos un valor, a todos los valores del conjunto de A, que serían las variables independientes, les va a corresponder por lo menos un valor del conjunto dependiente B. Si esto no se cumple, es decir, que todos estos valores tengan una flechita que salga hacia el conjunto de B, si esto no se cumple y falta por lo menos acá una flecha, quiere decir que no habrá una relación entre todos los conjuntos, entre los dos conjuntos. El dominio y el rango de una función lineal. Bueno, el dominio de una función lineal es aquel conjunto de los posibles valores de entrada de una función y el conjunto de los valores independientes es el dominio. El conjunto de los valores a donde llegan estos valores de las variables independientes será el rango. Es decir, el conjunto de partida de A, pongámosle a este conjunto A, se lo llamará dominio y al conjunto de llegada de valores de B será el rango. El rango de una función. Bueno, consiste en los valores que tomará la función en su variable dependiente, es decir, el conjunto A, por eso se llama f de x, y su valor depende del valor, el valor integral de la función dependerá de los valores que se le dé a la x. La forma más efectiva de determinar el rango de una función consiste en primero llevar esta función a un gráfico y ver los valores que toma y de abajo hacia arriba. Estos serán los valores del rango de la función para determinar los valores de x de esta función. ¿Cómo se determina si una función es lineal? Bueno, una función
tiene que tener la expresión algebraica de tipo y igual a ax más b, o también se lo puede ver como mx más b, donde a es el valor que acompaña a las x y es la pendiente de la función, es decir, quien determina la inclinación de la recta, y puede tener un valor cualquiera, sea distinto de 0 y también sea positivo o negativo. Para saber si una función lineal corresponde, para saber si una función es lineal, perdón, debemos tener en cuenta estos tres puntos: que el exponente más alto de la función sea 1 o 0, en donde esté la x, que la x no puede estar dentro de una raíz y que la x tampoco puede estar en el denominador de una fracción. Teniendo funciones rectas o funciones lineales, podemos tener funciones horizontales, las cuales corresponden a un gráfico que va desde las x negativas infinitas a las x positivas infinitas, y su rango corresponderá a un solo número, que es el que determina en donde corta al eje de la y. No tendrá dominio, ya que esta función no tiene inclinación. ¿Cómo identificar una función horizontal? Por ejemplo, porque tiene este tipo de formulación: y es igual a 3. O también puede ser representada como una fracción: y es igual a 2 tercios, y es igual a menos 4, novenos, etc. Una función lineal también puede ser oblicua. Estas funciones oblicuas o inclinadas tienen pendiente porque tienen una inclinación. Tienen la x en algún lado de su expresión con un exponente 1 o 0 como máximo, y su dominio corresponderá a todos los números reales, al igual que su rango, ya que se extienden tanto por el eje x como por el eje y de manera infinita. Las rectas paralelas son aquellas que tendrán la misma pendiente pero distintos valores independientes, es decir, un distinto número o valor en su número independiente que no está acompañado de x, de ninguna x. Las rectas perpendiculares son aquellas que, si el producto de sus pendientes es decir, que si se multiplican sus pendientes, el resultado será menos 1. Por ejemplo, para la función y es 2x más 3, será su perpendicular y es igual a menos 1 medio de x menos 1. Este valor no interesa porque lo que se busca es que el producto de sus pendientes sea menos 1. Por ejemplo, si nosotros multiplicamos este valor por menos 1, es menos 1 medio. La multiplicación de menos 1 medio por 2 era menos 1. Para pasar al gráfico de una función lineal, tenemos que tener en cuenta que el gráfico es un sistema de coordenadas de ejes de puntos de x y de y. Para graficar una función lineal debemos tener en cuenta la función y tabular los valores de los pares ordenados de x y de y para luego representarlos en un plano cartesiano. Por ejemplo, para la función de f de x es igual de f de x es igual a x más 3, se tabularán los valores de los pares ordenados. Por ejemplo, cuando x vale 0, y valdrá 3. Cuando y vale 1, x valdrá 4, y así sucesivamente con valores que estén ordenados. Por ejemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, y vamos sacando los valores teniendo en cuenta esta función. 0 más 3, 3. 1 más 3, 4. 2 más 3, 5. Menos 2 más 1, más 3, 1. Una vez realizada la tabulación, se podrá proceder a graficar ubicando los pares ordenados de puntos en el plano cartesiano. Recordemos que, como es una recta, con que tengamos dos puntos ya alcanza para poder graficarla. Para hallar la pendiente de la recta, es decir, la inclinación de esta recta en el gráfico, podemos usar estas fórmulas. Esta fórmula consiste en el cociente entre la resta de las y y la resta de las x. El cociente quiere decir que se están dividiendo los valores. Por ejemplo, para sacar la pendiente de la recta con los puntos de A,
menos 2, menos 1, esto sería un punto, y b, 4 y 5. ¿Cómo sabemos que esto es un punto? Porque este valor representa las x, este valor representa las y. El valor menos 2 de x y el valor 1 de y nos da un punto en el plano cartesiano que vamos a ver más adelante. Este valor primero corresponde a x1 y este valor corresponderá a y1. Este valor corresponderá a x2 y este valor a y2. La pendiente de la recta podrá calcularse, bueno, con la fórmula que vimos acá anteriormente. La tenemos acá, es decir, la pendiente, que se simboliza también con la letra M, o la A, será igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. En donde y2 vale 5, y1 vale 1, x2 vale 4, menos x1 que vale menos 2. Esto acá nos queda una suma, es decir, que acá nos queda 4 y acá nos queda 6, 4 sextos. También se puede simplificar porque 4 y 6 tienen denominador común 2 y podés sacar que 4 dividido 2 es 2 y 6 dividido 2 es 3. El valor del numerador corresponderá a los puntos de las y el valor del denominador, que es este de acá abajo, corresponderá al de las x. Si este valor, es decir, el número 2, es positivo, quiere decir que se desplaza 2 puntos hacia arriba. Si es negativo, se desplazará hacia abajo. Al igual que en el valor de abajo, pero correspondiente a las x, si es negativo se desplazará en el plano cartesiano a la izquierda, si es positivo se desplazará hacia la derecha, para poder graficar los puntos. Bueno, funciones cuadráticas. ¿Qué es una función cuadrática? Una función cuadrática es una función de segundo grado que corresponde a la regla f de x es igual a x cuadrado más bx más c, en donde a, b y c serán constantes reales, es decir, que no cambian de valor, y la única condición es que la a tiene que ser distinta de 0. Los valores de bx y de c, de b y de c, perdón, no influyen en nada. O sea, influyen, pero no tiene nada que ver. Si acá tenés un 0, podés graficarla igual, pero en cambio, si acá tenés un 0, no podés graficarla. Su gráfico corresponderá a una función cónica. En este caso vamos a hablar de parábolas. ¿Cómo identificar una función cuadrática? ¿Cómo saber que una función es cuadrática a simple vista? Porque la x está elevada al cuadrado como máximo exponente de toda la función y la x no está en un denominador, no está en un denominador de una fracción. El valor que acompaña a la x cuadrado es conocido como a, siendo cualquier valor distinto de 0, sea positivo o negativo, al igual que el valor que acompaña a la x, es decir, el valor de b con exponente 1. Puede ser cualquier valor, pero en este caso se puede incluir, tampoco se puede incluir el 0, perdón. El término independiente c será el valor que está sin ser acompañado por ninguna de las x. Acá podemos ver el gráfico de una función cuadrática con exponente 2, exponente 1, término independiente, y acá, bueno, y. Es lo mismo. El dominio y el rango de una función cuadrática. El dominio y el rango de las funciones cuadráticas se determina sabiendo que el dominio de una función cuadrática siempre serán todos los números reales, porque en el eje de las x la apertura de las parábolas es infinita. Esto no pasa en el eje de las y porque el rango nace, o el rango crece a partir de el vértice de la parábola, que es este punto en donde nace la parábola. Es decir, que el primer punto del rango será uno de los puntos del vértice del valor de y, que sería acá, por ejemplo, 2 aproximadamente, menos 2, si acá se ve, menos 2, infinito. El menos 2 quiere decir que nace en menos 2 de la parábola. Infinito quiere decir que se abre infinitamente por el eje de las y y nunca corta, nunca termina. Las funciones cuadráticas. Recordemos que las funciones cuadráticas son aquellas que tienen un exponente máximo de la x 2, quiere decir que tienen
un exponente cuadrado como máximo de toda la expresión. ¿Qué es el vértice de una parábola? Bueno, el vértice de la parábola es el punto en donde nace la misma. Para hallar este punto, este vértice, se tienen que encontrar los valores de x y de y que lo conforman a este punto de vértices. Por ejemplo, para hallar el valor x del vértice se utilizará esta fórmula. xb es igual a menos b sobre 2 por a. Menos b será el valor que está acompañado por una x en un exponente o un exponente 1, y a será el valor que está acompañando a la x cuadrada. Al haber encontrado este valor de x, se lo reemplazará en la función de origen, es decir, a x cuadrado más bx más c. Se representarán los valores de x en esta función para poder sacar los valores de y del vértice. El vértice de una parábola se calculará, por ejemplo, teniendo esta ecuación, esta función, donde a valdrá 1 porque la x no está acompañada de ningún valor declarado, b será 2 porque 2 es el valor que acompaña a la x, y menos 3 es el término independiente. Bueno, tenemos en cuenta que xb, el punto xb del vértice será menos 2 porque es menos b sobre 2 por a. Recordamos que a vale 1, sería 2 por 1, menos 2 sobre 2 por 1 es menos 1. Para hallar el punto de YB, se meterá el valor de xb, este que sacamos acá, en la función de origen donde están las x. YB será la función de xb. Menos 1 al cuadrado, que está acá, más 2 por menos 1, que es el valor de x reemplazado, menos 3. Esto nos da menos 4. Este valor en conjunto con este valor nos dan el valor del vértice, que será menos 1, 4, en donde nace la parábola. ¿Cómo no saber si una parábola es positiva o negativa? Por el valor de a. En la función origen, el valor de a, si es positivo, nos indica que la parábola apuntará hacia arriba. Si es negativo, nos indicará que la parábola apuntará hacia abajo. Es decir, que será una parábola negativa. Teniendo una función definida como por ejemplo esta, buscaremos el vértice. Esto es para graficar una parábola. Teniendo la función definida, buscamos el valor del vértice, tenemos en cuenta esta cuenta y reemplazamos. Menos b sería menos 4, porque este 4 acá es negativo, menos 4 sobre 2 por a. A vale 2. Acá tendremos en cuenta que xb será 1, ¿por qué? Porque estás dividiendo 4 positivo sobre 4 positivo, 1. Tenemos el valor de xb. Ahora, este valor de xb lo tenemos que meter donde están las x, en la función origen. Metemos el valor de xb en la función de origen y este resultado nos da menos 3. Es decir, que el vértice de esta función, de esta parábola, será 1 y menos 3. El vértice de esta función será 1 y menos 3. Sabiendo que este vértice es de 1 menos 3, podemos, al igual que las funciones lineales, proceder a tabular para llevar a cabo el gráfico. Tenemos que graficarlo con pares ordenados y lo más conveniente siempre es hacer a partir de los valores que ya tenemos, por ejemplo 1, 3, 1 y menos 3, y para acá en los valores de x tenemos que poner valores consecutivos, 1, 2, 3, y a partir del 1 para atrás 1, 0 y menos 1. Ya sabemos que para 1 de x, para 1 la función en y valdrá 3 porque metimos el valor 1 en la función origen. Ahora tenemos que proceder a meter el valor 2 en la función origen y nos va a dar menos 1. Ponemos el valor 3 en la función origen y nos da 5. Ponemos el 0 en la función origen y nos va a dar menos 1. ¿Por qué? Porque tenés 2 por 0 al cuadrado, 0, 4 por 0, 0, menos 1, menos 1. Y teniendo estos puntos, podemos proceder a ubicarlos en el plano cartesiano. Podemos ubicar el 1 menos 3. Desplazamos 1 de x y bajamos 3 de y, 1, 2, 3. Tenemos este punto que será el vértice. A partir de este punto, que es el vértice, procedemos a graficar los demás. Tenemos este punto, sería 2 de x
1 de y. Perdón, 2 de y, 1 de x. Y así podemos ubicar el resto de puntos en el plano cartesiano para poder llevar a cabo el gráfico. En este caso podemos ver también acá que tenemos el 0 menos 1 sería 0 de x menos 1 de y, es un punto por donde pasa la parábola. 2 de x menos 1 de y, tenemos 2 de x, 1, 2, menos 1 de y. Siempre tenemos que partir desde 0, 0 para sacar estos puntos. Y por ejemplo, este punto último que tenemos acá sería menos 1 de x y 5 positivos de y. 1, 2, 3, 4, 5. Este será el otro punto por donde pasará la parábola. Y también tenemos el punto el último punto acá de apertura que tenemos. 3 de x, 1, 2, 3 y 5 positivos de y. 1, 2, 3, 4 y 5. Y acá, bueno, podemos graficar a mano alzada un gráfico aproximado de la parábola que nos queda con la tabulación de estos valores. Por último, les voy a dejar unos ejercicios para que representen gráficamente, y en el caso de las funciones cuadráticas acá tendrán que hallar los vértices como hicimos con las funciones anteriores y el eje de simetría. El eje de simetría es simplemente en este ejemplo, partiendo del vértice, el eje de simetría sería el eje que partiría a la parábola exactamente a la mitad. Márquenlo con líneas punteadas y ahí tendrán el eje de simetría. Bueno, los vértices con las funciones que dijimos antes, con las cuentas, las ecuaciones que tuvimos antes. Las funciones lineales grafíquenlas, y las funciones cuadráticas, bueno, grafíquenlas, hallen los vértices y marquen el eje de simetría.